dicho, tenemos sistemas de control, centralizado, descentralizado o distribuido, y tenemos diferentes sensores y actuadores que van conectados a sus sistemas de control para informarle un poco de las señales externas y para actuar en los actuadores, pues en electroválvulas, en motores, contactores, relés, etc. ¿Vale? Los sensores son dispositivos de entrada que utiliza el sistema de control para captar las señales externas, ¿vale? Y actuar en función del proceso que se establece. Por ejemplo, un sensor es un sensor de temperatura, nos va a informar de la temperatura, un sensor de humedad, un sensor de presión, un detector de incendios, un detector de CO2, un detector de inundación. Todos esos son sensores que lo que van a hacer es cambiar, convertir diferentes magnitudes físicas en señales eléctricas capaces de ser entendidas por nuestro sistema de control. ¿Vale? Así que un sensor va a tener un transductor que va a convertir esa señal física en una señal eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener un termopar o una PT100 que va a convertir esos microvoltios o esa resistencia en una señal eléctrica. Luego tendremos un acondicionador de señales que va a convertir esos microvoltios en una señal útil para el sistema, por así decirlo, ¿vale? Va a convertir esa resistencia en una señal eléctrica o va a convertir esos microvoltios en una señal eléctrica, y luego una etapa de salida que se va a encargar de convertir esa señal eléctrica en una señal capaz de ser entendida por el autómata, pues en 24 voltios, en 5 voltios, en una señal analógica de 0,10 voltios o de 420 miliamperios, etc. ¿Vale? Así que un sensor está compuesto por un transductor, un acondicionador y una etapa de salida, y nos va a permitir conocer las características externas de nuestra instalación. ¿Qué señales nos puede dar ese sensor? Pues nos pueden dar señales digitales, 0, 1, señales todo nada, abro un contacto, cierro un contacto, o una señal analógica que nos dé un conjunto o un rango de medidas entre 0 y 10 voltios o entre 4 y 20 miliamperios. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo un detector de presencia, pues me puede dar un 0 o un 1, ¿vale? Conectado o no conectado. 0 voltios, 24 voltios. 0 voltios, 5 voltios. Sin embargo, si tengo una señal de temperatura, pues a lo mejor necesito un sensor analógico que me dé, por ejemplo, 0 voltios cuando tengo 0 grados y 10 voltios cuando tenga 100 grados. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Veremos un poco qué ventajas tienen con posterioridad los sensores de 420 mA frente a los sensores 0,10 voltios, cuándo utilizar unos, cuándo utilizar otros, etc. ¿Vale? Pero eso será en próximos capítulos. Y al igual que tenemos sensores para recibir entradas, tenemos actuadores para accionar diferentes salidas, ¿vale? Los actuadores lo que van a hacer es actuar, como su nombre indica, en el estado de diferentes equipos. Por ejemplo, un actuador puede ser un relé. Ese relé pues, me va a permitir encender o apagar una luz. Ese actuador puede ser un contactor que me permita encender o apagar un motor o una bomba. Ese actuador puede ser una electroválvula que me permita abrir y cerrar el agua o abrir y cerrar el gas. ¿Vale? Tendremos diferentes actuadores que nos van a permitir actuar en nuestra instalación. Vale. Para conectar este sistema de control, esos sensores y esos actuadores, tendremos una red doméstica, ¿vale? Y esa red doméstica puede tener diferentes características. Una de ellas es la topología, ¿vale? La topología nos va a definir cómo voy a conectar esos diferentes equipos a mi instalación, ¿vale? Cómo voy a coger esos sensores y esos actuadores y les voy a interconectar entre sí. Por ejemplo, tenemos una red en estrella, esto ya lo habréis visto antes, pero bueno, os lo cuento. Una red en estrella, pues todos esos sensores y esos actuadores van a un sistema de control centralizado, ¿vale? Y el sistema de control hace de cuerpo y los sensores y actuadores unidos a través de un cable, por ejemplo, hacen los diferentes brazos de esa estrella, ¿vale? Por eso lo llamamos como red en estrella. También podemos tener una red en anillo, en la que unimos un sensor con el siguiente, un actuador, un sensor, un actuador, un sensor, cerrando el bucle, ¿vale? Así que la información puede ir de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, utilizando diferentes protocolos, ¿vale? Y una de las topologías más utilizadas es la red en bus, en la cual yo tengo un cable de comunicación, ese cable de comunicación voy uniendo cada uno de los sensores y cada uno de los actuadores, ¿vale? Cada uno de los equipos van unidos a este bus de comunicación. Si nosotros cogemos este bus y unimos la parte final con la parte inicial, pues tendremos una red en anillo.
Así que los sistemas de control centralizados solemos utilizar redes en estrella y en los sistemas de control distribuido, pues redes en bus. Como medios de transmisión, pues una red doméstica puede utilizar diferentes medios de transmisión, ¿vale? Los medios de transmisión van a ser cómo o qué soporte voy a tener yo para transmitir diferentes informaciones, ¿vale? Cómo va a ir todos esos datos de la red domótica, cómo van a ir a los diferentes sensores y los diferentes actuadores, cómo va a ir la voz, cómo van a ir los datos, cómo va a ir la imagen, ¿vale? Con qué medio vamos a utilizar. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un medio u otro? Pues vamos a tener en cuenta un poco qué topología soportan, ¿vale? Vamos a ver si con un cable UTP puedo utilizar una topología o puedo utilizar otra, o con un cable coaxial puedo utilizar una topología o puedo utilizar otra. Es decir, que eso lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de realizar mi instalación. También voy a tener que tener en cuenta la velocidad de transmisión y el ancho de banda que se puede transmitir, ¿vale? No es lo mismo enviar un 1 y un 0 a un determinado actuador que enviar una película a través de esa red, ¿vale? Así que vamos a tener que tener en cuenta para qué vamos a utilizar esa instalación y qué ancho de banda y qué velocidad necesitamos. También vamos a tener en cuenta dónde lo instalamos, si las interferencias van a ser peligrosas en nuestra instalación, ¿vale? Como sabemos, cuando nosotros tenemos un cable eléctrico unido a otros cables de potencia, pues esos cables de potencia pueden hacer interferencias en ese cable eléctrico. Si nosotros tenemos interferencias, pues podemos interpretar un 0 como que fuese un 1 y activar una electroválvula en el momento equivocado o detectar una alarma en el momento equivocado. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta qué nivel de interferencias vamos a tener en nuestra instalación y qué soportes vamos a poder utilizar en un caso y en otro caso, ¿vale? Otra de las características que vamos a tener en cuenta es la fiabilidad y vulnerabilidad. En el mundo actual, en el que nosotros estamos utilizando una red de telecomunicaciones dentro de nuestra vivienda y que esa red a través de una pasarela tiene conexión con el exterior, pues tenemos datos sensibles que pueden ser robados, ¿vale? Si nosotros tenemos diferentes videocámaras, no vamos a querer que gente del exterior lo vea sin nuestro permiso. Si nosotros estamos utilizando PayPal, por ejemplo, en nuestro sofá para comprar cualquier objeto, no queremos que esa transacción sea robada o esnifada por determinados personajes y puedan utilizar esa cuenta, ¿vale? Así que, dependiendo de la fiabilidad y vulnerabilidad que nosotros necesitamos, pues utilizaremos, por ejemplo, fibra óptica, que es muy difícil de hackear, ya que una vez que pinchas en ella, al ser luz, va a ser imposible pincharse en ella, o vamos a utilizar un Wi-Fi que a lo mejor es poco fiable y todo el mundo puede conectarse a esa red de una manera o de otra, ¿vale? Y otro punto que vamos a tener en cuenta es la economía y facilidad de instalación. Si nosotros necesitamos poner un punto a 100 metros de distancia, pues a lo mejor tirar 100 metros de cable con sus 100 metros de tubo o de canaleta es bastante caro. A lo mejor en ese caso el wifi pues nos viene bien, ¿vale? Así que todo esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de elegir un medio de transmisión u otro medio de transmisión. Cuando nosotros hablamos de medio de transmisión, existen dos tipos básicos, ¿vale? Los transmisión por conductores, es decir, que tenemos un medio físico, tenemos un cable por el que va la información, o la transmisión sin conductores, en la que necesitamos un medio como el aire para transmitir la información, ¿vale? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pues unos son más fiables que otros, unos son más económicos que otros, y todo esto habrá que tenerlo en cuenta. Si nosotros utilizamos transmisión por conductores, transmisión por cable, pues podemos tener diferentes tecnologías, ¿vale? Todo esto lo veremos en próximos vídeos, pero tenemos par trenzado, cable UTP, cable STP, cable coaxial y fibra óptica. Sin embargo, si no queremos tirar cable o no se nos permite tirar cable, pues a lo mejor podemos utilizar los infrarrojos o la radiofrecuencia, ¿vale? Utilizar un mando de infrarrojos para gobernar un sensor o un actuador, o incluso utilizar el Wi-Fi o el Bluetooth para conectar determinados sensores entre sí. La red doméstica hemos visto que tiene diferentes topologías, hemos visto que que puede ser cableada o que puede ser inalámbrica, y veremos que tiene diferentes protocolos de comunicación. Si nosotros queremos que un sensor hable con otro sensor o que un sensor hable con un actuador, deben de hablar el mismo idioma, ¿vale? Pues ese protocolo es cómo tengo que enviar los datos para que el otro lo escuche y lo reciba y pueda ser capaz de entenderlo, ¿vale? Así que un protocolo de comunicación lo que nos define es cómo van a ser las comunicaciones, en qué idioma
van a hablar nuestros sensores. Existen diferentes tipos de protocolos, ¿vale? Existen los protocolos privados o patentados, por ejemplo, les hace una empresa y no les puede utilizar más que esa empresa, o existen protocolos abiertos, como el X10 o el KNX, y existen protocolos abiertos, normalizados o estándar, como hemos dicho anteriormente, que nos van a permitir que cualquiera que cumpla con ese estándar o con esa norma pueda hacer determinados sensores y actuadores y estar seguros de que si cumplen con ese protocolo van a ser capaces de ser utilizados con diferentes marcas o diferentes fabricantes. ¿Cómo hacemos para que esos datos que envían los sensores y los actuadores lleguen al destinatario y no se choquen entre sí? Pues para ello utilizamos el protocolo CSMA-CA, ¿vale? El protocolo CSMA-CA es un protocolo muy utilizado que lo que hace es detectar la portadora y evitar accidentes. Esto que parece muy complicado de explicar lo voy a intentar explicar de una manera bastante sencilla, ¿vale? Nosotros si tenemos un sensor enchufado al bus o un emisor enchufado al bus que quiere enviar un mensaje, lo primero que va a hacer es ver si hay alguien emitiendo, ¿vale? Él escucha, detecta si hay portadora o no hay portadora. En el caso de que haya portadora, es decir, que alguien está hablando, él se calla, a un tiempo configurable vuelve a escuchar y si en ese momento no hay nadie transmitiendo, él transmite, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que él tiene que asegurarse de que el mensaje haya llegado. De ahí la CA última. En esta CA lo que vamos a ver es evitando que haya accidentes. Escucha y si ha habido alguna colisión entre mensajes, pues espera un tiempo y vuelve a transmitir, ¿vale? Ese tiempo es aleatorio para así que no sea siempre el mismo tiempo y que no coincidan todos los mensajes. Entonces, el emisor escucha, ve si hay alguien transmitiendo, si no hay nadie transmitiendo, envía el mensaje y escucha para ver si no ha habido colisiones, ¿vale? En el caso en el que haya 2, 3, 4 sensores que estén intentando emitir a la vez, pues lo que tenemos es diferentes prioridades, ¿vale? De tal manera que el que mayor prioridad tiene va a transmitir primero y el que menor prioridad tiene pues tendrá que esperar a que transmitan todos y que el bus esté libre para transmitir él. ¿Vale? De esta manera nos aseguramos de que todo el mundo, atendiendo a esas prioridades, pueda transmitir y nos aseguramos de que el mensaje ha llegado al receptor ya que no ha habido colisión. Otra de las maneras que tenemos para acceder a la red es el paso de testigo, ¿vale? El paso de testigo es muy utilizado cuando tenemos topología en anillo. Esto consiste en que un token y ese token va a ir pasando de estación en estación, ¿vale? De tal manera que el que tiene el testigo es el que puede hablar. Si necesita hablar, habla, y si no necesita hablar, pues no habla. Entonces pasa el testigo de un lado a otro a través de ese anillo. Por eso se suele llamar topología token ring, ¿vale? Token en anillo. Tengo el anillo, tengo el poder. Paso, tengo el anillo, tengo el poder. Tengo el anillo, tengo el poder. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hasta que no me llega a mí el anillo no puedo transmitir. Por lo tanto, si tengo muchos emisores o muchos receptores a la vez, tengo un sistema bastante lento. En los sistemas actuales pues se suele utilizar la detección de portadora con colisión como sistema más fiable. Vale, entonces hemos hablado un poco de los principales sistemas domóticos, las principales topologías, qué es un sensor, qué es un actuador y cómo interactúan entre ellos. ¿Vale? Así que ahora lo que voy a intentar expresaros es un poco qué sistemas domóticos hay en la actualidad, ¿vale? ¿Qué iniciativas tenemos? Pues por ejemplo tenemos una iniciativa que es de las más utilizadas en sistemas inmóticos o en sistemas bastante grandes, que es KNX. KNX, como viene aquí en la tabla, nace a partir de 3 iniciativas. La Batibus, que era francesa, EIB, que era alemana, y EHS, que era un estándar europeo. ¿Quién la promueve? Pues la asociación CONEX. Por eso muchas veces habréis oído KNX o CONEX, ¿vale? Y entre sus principales promotores pues está Schneider Electric, Siemens, etc. Es un estándar KNX europeo y se utiliza a nivel mundial, pero sobre todo en Europa. Otro protocolo que en vez de utilizar un bus para comunicar utiliza la red eléctrica es X10.
¿vale? X10 fue desarrollado por Pico Electronics, es un protocolo bastante antiguo que se desarrolló en el Reino Unido y que se ha utilizado a nivel mundial porque tiene la facilidad de que no necesitamos instalar ningún bus, ¿vale? Utilizando la red eléctrica y utilizando la fase y el neutro podemos comunicar diferentes sensores y actuadores. Tenemos otros sistemas como Loanworks, que promueve Echelon, es un protocolo americano y está siendo utilizado a nivel mundial, aunque cada vez menos. Y luego tenemos diferentes protocolos japoneses y americanos pues, que apenas se utilizan. Dentro de los sistemas domóticos, como hemos visto, existen sistemas propietarios que han sido desarrollados por una empresa. Por lo tanto, esa empresa es la única que es capaz de desarrollar esos productos para enchufarse a esos sistemas y no puede utilizar sistemas de terceros, no puede utilizar equipos de terceros, ¿vale? Si es un protocolo, por ejemplo, de Simón, pues solo Simón puede utilizar esos equipos, esos protocolos, y yo solo puedo utilizar en mi instalación Simón, ¿vale? Sistemas abiertos o estándares, pues son sistemas como X10 o KNX que han definido diferentes promotores y todo aquel que se una a esa normativa y que fabrique sus componentes siguiendo esa normativa sabe que va a poder ser utilizado en su sistema domótico. Por lo tanto, podré utilizar sistemas de Schneider, sistemas de Avive, sistemas de Siemens dentro de mi instalación y si cumplen con esos estándares van a ser capaces de hablar entre sí, ¿vale? Por hacer un resumen de los principales sistemas domóticos, pues existen sistemas domóticos centralizados basados en autómatas programables, sistemas como X10 que se basa en corrientes portadoras utilizando la fase de neutro, sistemas como KNX que basan su funcionamiento en un bus de campo y ahora cada vez más pues, sistemas inalámbricos que utilizan Bluetooth o Wi-Fi para su funcionamiento como podemos tener sistemas de Xiaomi, por ejemplo, que son los utilizados en el cole.